La iglesia particular de Astorga se llena hoy de alegría con motivo de la beatificación de María Pilar Gullón, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias. Tres jóvenes laicas cuyo momento supremo de entrega al Señor se fraguó en esta ciudad de Astorga y se consumó en las cercanías de Pola de Somiedo, en Asturias, en el año 1936. Estas tres mujeres nos hablan de una santidad que se forja en la fidelidad sencilla del compromiso, en el seguimiento de Jesucristo, probada en el sufrimiento hasta el fin, con la entrega de la propia vida. Así como la muerte de Jesucristo, el mártir por excelencia, no fue un hecho aislado y desconectado de lo que fue su vida, sino más bien fue el momento culminante de toda ella, toda la existencia de María Pilar, Olga y Octavia. Tuvo una perspectiva religiosa, transida de fe en lo cotidiano y heroica en la coherencia asumida en lo extraordinario. Toda esa vida, mirando al Señor, fue el cimiento sobre el que se asentó su martirio, porque ser mártir nunca se improvisa, sino que madura en las pequeñas fidelidades de cada momento al seguimiento de Jesús. Con esta beatificación, la Iglesia quiere dar gloria y gracias a Dios. Su finalidad es ayudarnos a ser fieles en la dificultad, más capaces de perdonar, más sensibles al sufrimiento de tantas víctimas en nuestro mundo, más trabajadores por la reconciliación y la paz. El recuerdo de un pasado histórico trágico es superado siempre por la fortaleza que Dios da a los débiles, por el perdón y la reconciliación entre las personas, por el gozoso reconocimiento eclesial de los mártires, que con su testimonio avivan la luz de nuestra fe. Unidos al Señor, bajo la intercesión de las que serán nuevas beatas, compartamos su palabra y su cuerpo en la Eucaristía, para que este alimento fortalezca nuestra vida cristiana. Nos ponemos en pie para dar comienzo a la celebración.
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, nos reunimos en este día para celebrar la obra de salvación realizada por Cristo en su misterio pascual y reconocer el testimonio martirial de 3 jóvenes mujeres, Pilar, Olga y Octavia, que hoy la Iglesia nos propone como modelo a seguir. Comenzamos la celebración de sus sagrados misterios, invocando la misericordia de Dios, pidiéndole que perdone nuestros pecados, para que la vida nueva de su gracia nos renueve y purifique. Yo confieso a Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como obispo de Astorga, humildemente he pedido a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a las siervas de Dios María Pilar Gullón Iturriaga, Olga Pérez Monteserín Núñez,
y Octavia Iglesias Blanco, mártires laicas. Ellas tuvieron explícita ocasión de evitar el martirio mediante el abandono de sus responsabilidades o con algún gesto o palabra de renuncia a su fe en el momento de la prueba, pero todas antepusieron con gozo y firmeza la fidelidad al Señor, a su propia vida. En estas tres mujeres laicas brilla la fe, la esperanza y el amor como testimonio de la verdad del Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quien quisiere salvar su vida la perderá, y quien la perdiere, por causa mía, la salvará. La exhortación del Señor resuena en la vida y en la muerte de las tres venerables siervas de Dios, María del Pilar Gullón y Turriaga, Olga Pérez Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco. Su testimonio de fe se añade al del preclaro coro de mártires que derramaron su sangre durante la persecución religiosa del siglo XX en España, en concreto durante la Guerra Civil de 1936-1939. María del Pilar Gullón y Turriaga nació en Madrid el 29 de mayo de 1911, en el seno de una familia originaria de Astorga. Recibió las aguas bautismales el 28 de junio de ese mismo año en la iglesia parroquial de San Ginés de Arles, recibiendo los nombres de María del Pilar, Peregrina, Matea, Maximina. Fue la mayor de 4 hermanos y se dedicó su vida al esmerado cuidado de sus padres, especialmente del padre enfermo, que falleció en 1931, y desde entonces permaneció con su madre, con la que se trasladó a Astorga en la vigilia del inicio de la Guerra Civil, considerando esta ciudad un lugar más seguro, vista las agitaciones públicas y las hostilidades cada vez más amenazadoras que se prospectaban en la capital. La religiosidad de su familia favoreció en ella un crecimiento espiritual armonioso, comprometiéndose en la colaboración asidua en la parroquia y en varios servicios de carácter social. Olga nació en París el 16 de marzo de 1913. Fue bautizada en la parroquia dedicada a San Francisco Javier de las Misiones Extranjeras el 5 de julio de ese mismo año y recibió los nombres de Paz, Asunción, Carmen y Olga. En 1920, su familia se instaló de nuevo y definitivamente en Astorga. Joven alegre, positiva, siempre sonriente, vivía en familia y por influencia de su padre, famoso pintor, se interesaba de artes plásticas y pintura, un estímulo hacia el arte, la belleza y la vida. Olga creció en un ambiente religioso, profundamente y sencillamente religioso. El 30 de noviembre de 1894 nació Octavia Iglesias Blanco en Astorga. Recibió el bautismo el 9 de diciembre del mismo año en la parroquia de San Julián y le fueron impuestos los nombres de Octavia, Petra, Andrea. Ella dedicó gran parte de su tiempo a cuidar a su padre anciano y enfermo y después a su madre en un ambiente familiar muy religioso. Su familia tenía fama de virtud y de grandes obras apostólicas, entre ellas el convento de clausura Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde se consagró a Dios su hermana María Carmen. Por su activa participación en obras apostólicas de la Iglesia, Octavia sufrió represiones y multas. Octavia, Olga y Pilar tenían en común, ante todo, la fe en Cristo bien interiorizada y vivida en el ámbito familiar y parroquial. Participaban activamente en las iniciativas de la acción católica y cultivaban la vida espiritual frecuentando diversas asociaciones y grupos parroquiales. Les unió también a las tres amigas el mismo hecho martirial,
en el mismo lugar, en el mismo día, en la misma hora. Las tres estaban comprometidas en el apostolado y, encontrándose en zona nacional, no tuvieron dificultad en proseguir con las actividades humanitarias. Al contrario, conscientes de las dificultades, decidieron permanecer fieles a su compromiso apostólico, que en el ámbito social culminó con la actividad vinculada a la Cruz Roja Española, la cual durante el conflicto ayudó en total imparcialidad a ambas facciones en lucha. Pilar, Olga y Octavia llegaron el 8 de octubre de 1936 a la cercana región de Asturias, donde iniciaron a socorrer a los heridos en el pequeño hospital de Somiedo, y en el que cada 8 días se irían sustituyendo los equipos de voluntarias. Sin embargo, pasado el primer turno, las tres jóvenes permanecieron voluntariamente sin tener que ser sustituidas. El 22 de octubre, el ejército republicano asaltó el puerto y en varias fases consiguió conquistarlo en la noche entre el 26 y 27. Las tropas republicanas invadieron la zona y ocuparon el hospital. Los soldados heridos fueron fusilados. Algunos consiguieron escapar y los demás, los mandos, el médico y las enfermeras, que tuvieron la oportunidad de huir, pero no lo hicieron para no abandonar a los pacientes y asistirlos hasta el final, fueron arrestados. De algunos ellos fueron entregados al Departamento de Guerra del Comité Provincial del Frente Popular. Y los mandos militares, el capellán, el médico y las enfermeras, fueron trasladados hasta Pola de Somiedo para ser entregados al Comité de Guerra. En diferentes lugares fueron ajusticiados e incluso quemados miembros del mando militar nacional, el capellán y el médico. A Pilar, Olga y Octavia no las mataron inmediatamente, sino que fueron entregadas en manos de los milicianos, que las torturaron y violentaron. Desde el primer momento, las enfermeras fueron consideradas cristianas practicantes, porque no escondieron su identidad cristiana y rezaban continuamente. Si el hecho de prestar servicio en un hospital de la zona nacional podría hacer creer a los republicanos que estaban al servicio de dicha zona, aun siendo claramente reconocible el distintivo de la Cruz Roja y, por tanto, su imparcialidad, la manifestación de fe a través de la oración y de los objetos religiosos que tenían consigo llevó a los milicianos a concentrar la atención en la fe de estas tres mujeres, y de ahí que les pidieran renegar de Dios y de la patria. Los mismos milicianos varones trataban de interceder en su favor siempre que desistieran de sus convicciones, oponiéndose las tres a ello. El 28 de octubre, último día de prisión, tuvo lugar la verdadera fase del martirio, con la ejecución de las tres enfermeras hacia las 2 del mediodía. En el fusilamiento participaron algunas milicianas que mostraron singular crueldad hacia las víctimas. Fueron paseadas por el pueblo, atadas y asesinadas. Murieron gritando «¡Viva Cristo Rey!». Los cuerpos fueron abandonados durante un día entero en el lugar del martirio. Solamente al llegar la noche fueron recogidos y sepultados en una fosa común. En enero de 1938 tuvo lugar la exhumación de sus cadáveres y el traslado a esta catedral de Astorga, ante la presencia de una gran multitud de fieles, como demostración inequívoca de la fama de martirio de la que ya entonces y siempre han gozado Pilar, Olga y Octavia. Por mandato del Papa Francisco,
su representante en esta celebración, el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, da ahora lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos a las siervas de Dios que dieron su vida en defensa de la fe. Nos, vota fratres nostri Salvatoris Fernandez González, Episcopi Asturicensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopato, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, auctatare nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabiles serve Dei, Maria Pilar Iturriaga, Olga Pérez, Monserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco, laice, mártires, quetanquam bonus Samaritanus infirmis appropriantes, nec eos deliquerunt tempore periculi, testantes Christi caritatem usque ad sanguinis effusionem, beatarum nomine imposterum appellentur, atque die sexta mensis novembris, quotannis, in logis et modis iure statutis celebrari possint, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Romae Laterani, die 13 mensis aprilis, anno Domini bismillesimo 21, pontificatus nostri nono Franciscus.
Eminencia, la Iglesia de Dios que peregrina en Astorga da gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de las siervas de Dios María Pilar Gullón, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias, mártires laicas de Astorga. In excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.
Oremos. Dios Padre nuestro, que las beatas María Pilar, Olga y Octavia, mártires, con ayuda de la Madre de Dios, la llevaste a la imitación de Cristo, hasta el derramamiento de la sangre. Concédenos por su ejemplo e intercesión, confesar la fe con fortaleza de la palabra y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. Te doy gracias, Señor y Rey. Te alabo, oh Dios mi Salvador. A tu nombre doy gracias. Porque fuiste mi protector y mi auxilio, y libraste mi cuerpo de la perdición, del lazo de una lengua traicionera, de los labios que urden mentiras. Frente a mis adversarios fuiste mi auxilio y me libraste. Por tu inmensa misericordia y por tu nombre, de las dentelladas de los que iban a devorarme, de la mano de los que buscaban mi vida, de las muchas tribulaciones que he sufrido, de las llamas sofocantes que me envolvían, de un fuego que yo no había encendido, de las entrañas del abismo, de la lengua impura, de la palabra mentirosa, calumnia de una lengua injusta ante el rey. Yo estaba a punto de morir, mi vida tocaba el abismo profundo. Por todas partes me asediaban y nadie me auxiliaba. Buscaba a alguien que me ayudara y no había nadie. Entonces me acordé, Señor, de tu misericordia y de tus obras, que son desde siempre, de que tú sostienes a los que esperan en ti y los salvas de la mano de los enemigos. Y desde la tierra elevé mi plegaria, supliqué ser librado de la muerte. Clamé al Señor, tú eres mi Padre, no me abandones el día de la tribulación, cuando acosan los orgullosos y estoy indefenso. Alabaré tu nombre sin cesar, y te cantaré himnos de acción de gracias. Y mi oración fue escuchada, pues tú me salvaste de la perdición y me libraste de aquel mal momento. Por eso te daré gracias y te alabaré. Bendeciré el nombre del Señor. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. A tus manos, Señor, encomiendo
a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, considerad un gran gozo cuando os veáis rodeado de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin ninguna deficiencia. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo,
No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanas y hermanas, nos hemos reunido aquí para alabar al Señor, que revela en los débiles su potencia y da a los frailes la fuerza del martirio. Débiles lo somos todos nosotros. Pero acabamos de escuchar la palabra del Señor. No temáis y no tengáis miedo. Por 3 veces Jesús lo dice a sus discípulos. Y lo repite también a nosotros, porque sabe que tenemos auténtica necesidad de oírselo repetir. No temáis. Débiles lo eran también esas 3 hermanas nuestras. Sin embargo, desde hoy la Iglesia las honra oficialmente como mártires de Cristo. Ha recibido la corona de la vida prometida por el Señor a cuantos los aman. No temáis. El miedo es una emoción siempre posible en nosotros. Se manifiesta a veces en nuestras decisiones, otras veces está relacionada con nuestras indecisiones. La nuestra es, con todo, una sociedad marcada por el miedo. Un conocido sociólogo la llamada líquida, porque nos invade cuando más buscamos protegernos y es tanto más próspera cuanto más hacemos de la seguridad un criterio de vida. El verdadero problema por nosotros es cuando el miedo determina nuestras decisiones o tal vez nos hace renunciar a nuestras convicciones, cuando nos bloquea en nuestras relaciones con los demás, también con Dios. Citando la palabra del Señor, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero tienen poder para matar el alma. San Agustín afirmaba que los apóstoles, para no paralizarse por el terror, ardían en el fuego de la caridad, para no paralizarse por el temor. Ardían en el fuego de la caridad. Aquí está pues el camino para vencer el miedo, la caridad. Es la vía que han recorrido los mártires
y es la vía que siempre está abierta para nosotros, no solo en las situaciones dramáticas, sino también en aquellas más ordinarias, no solo para aquellos temores que pueden surgir en nosotros por las amenazas de los hombres, sino también por aquellos que están unidos a nuestra condición humana, a las desgracias que suceden en la vida. No hay duda, por ejemplo, que una situación de miedo está también determinada en este tiempo por la pandemia que estamos sufriendo y de la que esperamos salir pronto. A este respecto, desde el principio el Papa nos ha indicado el camino que hay que recorrer, y este es también el de la caridad. Nuestro Dios está cerca, ha dicho, y nos pide que estemos cerca unos de otros, que nos alejemos unos de otros. En este momento de crisis por la pandemia que estamos viviendo, nos pide que manifestemos más esta cercanía, que la mostremos más. No podemos quizás acercarnos físicamente por miedo al contagio, pero sí podemos despertar en nosotros una actitud de cercanía entre nosotros, con la oración, con la ayuda, muchas formas de cercanía. ¿Por qué deberíamos estar cerca el uno del otro? Porque nuestro Dios está cerca, quiso acompañarnos en la vida. Es el Dios de la cercanía. Por eso no somos personas aisladas, estamos cerca porque la herencia que hemos recibido del Señor es la cercanía, es decir, el gesto de cercanía. Para no paralizarse por el temor, ardían del fuego de la caridad. También nuestras tres beatas, las tres jóvenes laicas, Pilar, Olga y Octavia, se habían ya encaminado por la vía de la caridad, alimentando con la actividad apostólica su vida cristiana ordinaria. Cuando después eligieron pertenecer a la Cruz Roja, como enfermeras aquí en Astorga, canalizaron sobre este camino su vocación laical hasta llegar al martirio, o sea, el supremo testimonio de amor a Cristo. Jesús nos tranquiliza ciertamente cuando dice que ningún pajarillo caerá a tierra sin quererlo Él, y nos recuerda la providencia del Padre. Sin embargo, los pajarillos caen, y esto nos indica que no se puede ser discípulos de Jesús evitando la lucha, tal vez escribiendo pólizas de secuero de vida. Queridos hermanos, vuestro obispo, al que dirijo mi saludo fraterno y saludo todos los cardinales y obispos. Vuestro obispo, en la carta pastoral que ha escrito como preparación a este día, ha recordado que no existe una vida cristiana sin dolor, y ha añadido que la posibilidad del martirio está siempre presente en la vida de los cristianos. Así fue para nuestras beatas. No tengáis miedo de aquellos que matan el cuerpo. Hemos escuchado. Pilar, Olga y Octavia entendieron bien esta palabra del Señor. De ellos se comprometieron a curar el cuerpo de los enfermos y heridos, dedicándose a aliviar los sufrimientos y a levantar los ánimos. Y esto porque el cuerpo tiene una dignidad incalculable. Para nosotros, creyentes, el cuerpo del hombre
participa de la dignidad e imagen de Dios, como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros cuerpos esconden un misterio. En ellos el Espíritu se manifiesta y actúa, decía hace 10 años Benedicto XVI. Pretendía así conjugar la teología del cuerpo con aquella del amor, y añadía: Dios asumió el cuerpo, se reveló en él. El movimiento del cuerpo hacia lo alto se integra aquí en otros movimientos más originarios, el movimiento humilde de Dios, que se hace así al cuerpo, abaja al cuerpo, para después elevarlo hacia sí. A curar el cuerpo debilitado y sufriente se dedicaron, pues, las beatas Pilar, Olga y Octavia, de modo que también en el peligro que se presentó, no quisieron abandonar a los heridos, sino que continuaron asistiéndolos, poniendo en riesgo la propia vida. Por su ferviente caridad, cuando sus cuerpos fueron amenazados, no se paralizaron para el temor, sino que ardiendo en el fuego de la caridad, sufrieron torturas y humillaciones. Todo lo soportaron con fortaleza sobrenatural. Se dispusieron a sufrir la muerte con espíritu de fe. Lo que hace a los mártires, sentencia Santo Agustín, no es el suplicio, sino la causa. Con amargura añadía que muchos, por una buena causa, llevan a cabo persecuciones y muchos la sufren por una mala causa. Estas beatas, en cambio, murieron aclamando a Cristo Rey, y es esta profesión de fe lo que les hace mártires. Confesemos nuestra fe con el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos al Señor para que ayude a su Iglesia a ser perseverante en la fe, nos ayude a los cristianos a vivir en comunión y sostenga con la fuerza del Evangelio a todos los que necesitan la ayuda de su gracia. Para que el Santo Padre Francisco siga apacentando con entrega generosa al pueblo de Dios y encuentre en nosotros que vivimos con gratitud el don de esta beatificación, la respuesta de obediencia a la Iglesia como la vivieron las nuevas beatas.
Dominum de precemus. Te rogamos, audino. Para que todos los obispos, presbíteros y diáconos, asistidos por el Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio, estimulen a las comunidades cristianas a las que sirven a caminar por las sendas de la caridad de Cristo y la santidad de vida. Dominum de precemus. Te rogamos, audino. Para que los religiosos sean fieles a su carisma y al don precioso de los consejos evangélicos, y todos los consagrados vivan con generosidad la entrega a la vocación a la que has sido llamados. Dominum de precemus. Te rogamos, audino. Para que los laicos vivan con alegría la fe recibida en el bautismo, sean sensibles a las necesidades de sus hermanos necesitados y se comprometan de forma responsable en la promoción humana y cristiana de la familia. Dominum de precemus. Te rogamos, audino. Para que el Espíritu haga resonar en el corazón de muchos jóvenes, por el testimonio de las mártires laicas hoy beatificadas, la invitación de Jesús a seguirlo radicalmente en la vocación sacerdotal o consagrada. Dominum de precemus. Te rogamos, audino. Por los que ejercen algún poder o autoridad sobre los demás, para que destierren lejos de sí toda forma de violencia, de amenaza o de injusticia. Dominum de precemus. Te rogamos, audino. Por los cristianos perseguidos por su fe, para que el Señor les conceda el don de la paz y la intercesión de los mártires, y su ejemplo de fidelidad les dé fuerza, consolación y esperanza. Dominum de precemus. Te rogamos, audino. Por los que celebramos juntos esta Eucaristía, acontecimiento de amor, de gracia, de bendición y de paz, para que el alimento de eternidad que nos da el Señor nos fortalezca para ser fieles y eficaces en nuestra vida cristiana. Dominum de precemus. Te rogamos, audino. Señor, que salvas a todos y quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor.
es el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de este sacrificio. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los donos de tu pueblo, ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires. Y lo que Dios fortaleza la persecución a las beatas María Pilar, Olga y Octavia, nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y con todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus gloriosas mártires, María Pilar, Olga y Octavia, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiestas a maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este santo sacrificio y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que tú la concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con mi hermano Jesús, obispo de esta iglesia de Astorga, conmigo indigno siervo tuyo,
y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica estas ofrendas, Padre, siéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierte para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre tuyo, todopoderoso, dando gracias, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabando la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, le bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, el celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda se lleve a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, siervos tuyos,
que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todo lo bien, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 llenos de alegría por seguir de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras te esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz, os dejo mi paz, os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado intercambiamos un signo de comunión fraterna. Este es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Oh Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de la cruz en tus santos mártires, concédenos por tu voluntad que, fortalecido este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eminentísimo señor cardenal, legado del Santo Padre el Papa Francisco, eminencias, excelencias reverendísimas, querido señor nuncio apostólico y hermanos en el episcopado, queridos sacerdotes, diáconos, religiosas, señor alcalde y autoridades, queridos familiares de las 3 mártires y miembros de la Fundación Mártires de Astorga, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Al terminar esta Santa Misa, en la que hemos celebrado la obra salvadora de Cristo en su misterio pascual y reconocido el testimonio martirial de Pilar, Olga y Octavia, las 3 mártires laicas de Astorga, quiero dar gracias al Padre que por la fe y el bautismo las adoptó como hijas, por la confirmación las fortaleció con el don del Espíritu Santo y por la Eucaristía alimentó su espíritu de amor y de sacrificio por los hermanos. Gracias a Dios por la Iglesia, que como madre y maestra, a través de su familia, de las parroquias y asociaciones cristianas a las que pertenecieron, las engendró en la fe y les ayudó a crecer según la imagen de su Hijo Jesucristo, de quien aprendieron dócilmente a pensar, sentir y decidir, y al que se entregaron en plenitud. A lo largo de su vida se le presentaron frecuentemente al Señor Jesús, el buen samaritano, 3 opciones: pasar de largo, como hicieron el sacerdote y el levita de la parábola, usar violencia como los salteadores y cuidar al herido, que fue lo que él hizo. También las 3 mártires, situadas entre 2 fuegos, se vieron en la tesitura de optar por una actitud indiferente e incluso agresiva, o bien inclinarse por el cuidado de los heridos. Decidieron cuidar a los frágiles, aun siendo conscientes del peligro que corrían de recibir ellas mismas una herida mortal. Agradecemos al Señor la glorificación de estas 3 nuevas beatas, testigos del amor a Jesucristo, del perdón y del cuidado de los pobres y heridos de este mundo. En Pilar, Olga y Octavia, el Señor nos ha enseñado un modo de vivir más que un modo de morir. En ellas aprendemos lo que es una auténtica vida de fe, en la que no pueden faltar el cultivo de la vida espiritual y religiosa, la formación, la vida comunitaria, la responsabilidad y el compromiso con los pobres y los heridos de este mundo. En un mundo anémico de amor y comunión, el testimonio de perdón y de servicio desinteresado de las mártires alimenta la reconciliación y la fraternidad. En un mundo donde la verdad es maltratada, la fe de las mártires en la verdad de Dios se convierte en astro luminoso. En un mundo donde la esperanza a duras penas se abre paso, su coraje, valentía y disposición al martirio nos abren un nuevo horizonte de eternidad. En nombre de esta Iglesia que peregrina en Astorga, quiero agradecer al Papa Francisco el regalo de estas 3 nuevas beatas, mártires que honran a esta Iglesia y a la Iglesia universal. Le ruego, señor cardenal, haga llegar al Santo Padre los sentimientos de gratitud y de plena comunión de esta Iglesia con el sucesor de Pedro. Hago extensiva esta gratitud a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, presente hoy aquí en su máximo representante, su eminencia el cardenal Marcelo Semeraro. Muchas gracias, señor cardenal. La gratitud se hace extensiva también a la Fundación Mártires de Astorga, que ha apoyado la causa, a la postuladora María Victoria Hernández y al padre Alfonso Simón, relator de la misma. Gracias asimismo a todos los aquí presentes, cardenales, arzobispos y obispos,
que nos acompañan en estas circunstancias poco propicias. Esta diócesis se siente muy honrada con su presencia y participación. Gracias, queridos fieles diocesanos y aquellos provenientes de otras diócesis. Gracias a los presentes y a aquellos que nos han seguido a través de los medios de comunicación social, en especial 13 Televisión, Cadena COPE y Radio María, y también a través del canal de YouTube de esta diócesis. Particular agradecimiento merecen aquellos que, aun deseándolo, no han podido participar por razón del aforo o por su modo de vida. Pienso especialmente en los monjes y monjas de clausura, cuya oración y testimonio agradezco particularmente. Gracias, en fin, a la comisión preparatoria, que, coordinada por el vicario general, ha realizado un trabajo espléndido. Hago extensivo también el agradecimiento a los voluntarios y voluntarias, y, cómo no, a todas aquellas personas que han contribuido a la solemnidad de esta celebración, haciendo una mención especial a la coral Excelsior, y también no quiero olvidar a las fuerzas de seguridad que han velado por esa seguridad. No quiero olvidarme tampoco de los medios de comunicación social que les han hecho llegar este magno acontecimiento. A todos, gracias. Que Dios se lo pague. Confiamos a la intercesión de María bajo su advocación de Nuestra Señora de la Majestad y a las tres nuevas beatas, Pilar, Olga y Octavia, el reto evangelizador de nuestra diócesis. Que por su mediación acertemos en la necesaria renovación espiritual y pastoral. Les confiamos también el florecimiento de nuevas vocaciones y la mejora en la comunión y en la sinodalidad. Que así sea. La penitenciaría apostólica, en virtud de las facultades que de forma singularísima le han sido otorgadas por nuestro Santo Padre y Señor en Cristo, Francisco, Papa por voluntad divina, benignamente concede al eminentísimo y reverendísimo Padre, Señor Marcelo Semeraro, cardenal de la Santa Iglesia Romana, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, que el día 29 de mayo de 2021, en la solemne beatificación de las siervas de Dios, mártires de Astorga, después de la celebración del Santo Sacrificio en la Iglesia Catedral de Astorga, imparta a todos los fieles cristianos asistentes que verdaderamente arrepentidos y movidos por la caridad hayan participado en esa misma liturgia, la bendición papal, a la que va unida la indulgencia plenaria, que puede lucrarse en las condiciones acostumbradas: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice. Los fieles cristianos que devotamente recibieran la bendición papal, aunque por circunstancias razonables no estuvieran físicamente presentes en la celebración sagrada, con tal que sigan durante su desarrollo esos mismos ritos sagrados transmitidos por radio o televisión, serán aptos para lograr la indulgencia plenaria según las normas del derecho, no obstando cualesquiera circunstancias contrarias. Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 28 de mayo del año 2021 de la Encarnación del Señor, Mauro Cardenal Piacenza, penitenciario ab mayor, Christopher Nikiel, regente. Inclinaos para recibir la bendición.
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y